nunca jamás vi ni un solo milagro en 12 años. Así que yo insistía y todos los días predicaba y todos los días oraba. Salían demonios, pero nunca veía ningún milagro. Y le dije, Señor, déjame conocer más al Espíritu Santo. Entonces Dios me lo concedió al cabo de un mes, donde pude tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Y Él se me apareció. Dice la Biblia que Dios, el Espíritu Santo, se puede aparecer. Y a mí fue así. En ese momento estábamos orando nosotros y ahí Dios le creó todo y lo volvió a la vida. Hay muchos incluso que están ejerciendo un ministerio solo porque no les quedaba de otra. Decían, bueno, pues me meto a esto. Yo creo, hermano, que si hacen esto es que no tienen un llamado verdadero. Bienvenidos a un nuevo programa de A Toda Luz. Estoy contento de compartir con ustedes en este episodio siempre un tema de liderazgo que nos ayude a todos a crecer, a mejorar. En aquello que Dios ha puesto en tus manos, queremos que crezcas, queremos aprender unos de otros. Así que por eso tenemos siempre invitados muy especiales. Y hoy tenemos a alguien que nos visita desde España. Él es un pastor y es un apóstol que hace cruzadas evangelísticas por muchas partes del mundo. Ha fundado muchas iglesias. Y para mí es un honor tener con nosotros a Epi Limiñana desde España. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un honor estar aquí contigo en este programa. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Tu ministerio se ha caracterizado por ser un ministerio evangelístico, por un ministerio pastoral y por hacer cruzadas en muchos países, en muchos de nuestros países. En mi país, Guatemala, tú lo has visitado, y otros países de Latinoamérica. Y se ha caracterizado por muchas cosas, pero particularmente por una visitación poderosa de Dios, donde se ven milagros y se ven cosas muy especiales suceder. Así que nos alegra tenerte acá y también poder ahondar un poquito en esa experiencia que Dios te ha dado y las cosas que has aprendido. Y estamos seguros que para muchos va a ser muy inspirador. Así que hay algo que te gustaría que las personas sepan de ti como persona, que quizás no todos lo saben, pero que quisieras que la audiencia conociera de ti. Bueno, sobre todo que estoy casado y bien casado. Y tenemos el fruto precioso de 3 hijas, un hijo, y ya tenemos pues 9 nietos. Y bueno, pues nada, que es un honor muy grande para mí servir a Dios y haber visto, como dices, estando en más de 150 países, realizando cruzadas por todo el mundo. Uh-huh. Es un ministerio de mucho impacto, lo que Dios ha puesto en tus manos, y sabemos que cuando Dios pone algo en nuestras manos, es porque Él sabe que, aunque a veces nosotros no lo vemos, pero Él nos ha capacitado y nos ha llevado a hacer a través de experiencias para que podamos llevar adelante eso que Él pone en nuestras manos, ¿no? Y en el camino nos va enseñando lo que no sabemos. Así es. Así que estoy seguro que tú has aprendido mucho en el camino, y me gustaría empezar preguntándote, dentro de todo eso que Dios te ha permitido de ver, ¿cuál es quizás algún testimonio o milagro que marcó mucho tu vida o que tú presenciaste y que te impactó, que cambió, que marcó quizás un antes y después en tu vida o en tu ministerio? ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que el milagro más grande de todos es la salvación del alma. Uh-huh. Y ese es el milagro que más enfoco yo siempre. Pero uh-huh. Bueno, entiendo la pregunta. Y el milagro que más me ha impactado, he visto de todo. Muertos resucitar y piernas que no existían ser creadas, brazos, ojos, cabellos, dientes, de todo. Uh-huh. Pero hay un testimonio que me impactó mucho de un hombre, de un muchacho joven, mejor dicho, ya un poco mayor pero joven. Y se mató, se reventó, iba con una moto de gran cilindrada y él se estrelló contra una farola de hierro, uh-huh. Se reventó todo, murió en el acto, y en el momento de la autopsia nosotros oramos por él. Le habían extraído todas las cosas, todos los órganos, pero cuando lo cerraron los médicos, en ese momento estábamos orando nosotros, y ahí Dios le creó todo y lo volvió a la vida. Casi se mueren los forenses, exacto. Pero a él lo volvió a la vida. Wow. Y por ahí está todavía. Eso es impresionante. O sea, sí, realmente vemos milagros creativos porque el Señor tiene que moverse a ese nivel, uh-huh. Para que aún los que más creemos pero que tenemos ciertas luchas, pues podamos decir, wow, ahora venimos de México, uh-huh. Y estuvimos con varios amigos y el Señor le creó un pulmón a un hombre que le habían extirpado el pulmón. Uh-huh. Y bueno, cuánta gente se ha convertido por ese milagro. Uh-huh. Todos los milagros creativos, sanidades, liberaciones, lo que más
aprovechamos de esto para que la gente reconozca que Dios es Dios y que Él puede darle la salvación que necesitan. Y creo que eso es una cosa tan importante que dijiste, porque nos hemos dado cuenta en el caminar del ministerio que a veces tristemente puedes encontrar todo tipo de motivaciones en personas para hacer lo que hacen, ¿verdad? Esperamos que todos hagan las cosas porque quieren servir a Dios y por amor a la gente, pero hay veces que tristemente no se da eso en el liderazgo y vemos que son otras las intenciones de diferentes cosas. Entonces, el hecho de que el objetivo sea que las personas vean que hay un Dios que tiene poder y que crean en un Dios que es capaz de hacer lo imposible, creo que es lo que hace que Dios respalde este tipo de eventos y que manifieste su poder de esa forma, porque no es algo que vemos tan comúnmente, pero que Dios sigue haciendo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves tú eso? ¿Será que es esa pasión que ha habido en tu corazón de que la gente conozca a Jesús y que no quepa la menor duda lo que ha hecho que eso suceda en estos eventos? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cuál ha sido la razón? Saber, Steve, realmente es la pasión. La pasión de que uno quiere que la gente crea en Dios, que vea a Dios. Y yo por 12 años predicaba el Evangelio, todo muy bien, tenía buenos teólogos, etcétera, etcétera. Nací en una iglesia bautista, doctrinalmente bien instruida, menos en la obra, digamos, del Espíritu Santo, vamos a decirlo así. Pero aunque predicaba bien, yo no me satisfacía. Yo quería que el mundo creyese en un Dios vivo. Y entonces empecé a clamar y a clamar y a clamar hasta que el Señor me escuchó. Y entré en oración y ayuno y le dije, Señor, déjame conocer más al Espíritu Santo. Entonces Dios me lo concedió al cabo de un mes, donde pude tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Y Él se me apareció. Dice la Biblia que Dios, el Espíritu Santo, se puede aparecer. Y a mí fue así. Juan el Bautista lo vio como paloma descender. Y yo también tuve una experiencia, es muy largo de contar, entonces abrevio. Y entonces cuando Él lanzó 3 bolas de luz que entraron por mi pecho, a partir de ese día Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales. Pero creo que es por la pasión que había en mi corazón. No solamente limitar a Dios al conocimiento, a la doctrina, a la teología, sino a que se vea el poder de Dios como se veía en los apóstoles o como se veía en Felipe el Evangelista, para que el mundo pueda creer en el Señor. Entonces, así es como empezó todo. Y es como realmente hemos visto millones de vidas ser tocadas para Dios, para la salvación. Así es. Y es que, trayendo de nuevo la palabra que dijiste, la pasión, tiene que ver con que realmente cuando nosotros, nuestra pasión genuina, nuestra razón de hacer las cosas es agradar a Dios y hay 2 cosas que a Dios le apasionan. O sea, en la Biblia vemos que Dios habla de que amemos a Dios, pero amemos al prójimo. Amar a Dios, amar a las personas son sumamente importantes. Las personas dicen, amo a Dios, pero me olvido de todos los demás. Me ocupo del yo. Pero Dios ama a las personas y Dios tiene misericordia y compasión de las personas. Y me he dado cuenta que cuando nosotros hacemos las cosas movidos por lo que mueve el corazón de Dios, que son las personas, Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales que muchas veces se manifiestan de estas formas. Muchas veces también lo sobrenatural puede ser que llegan recursos que necesitabas para hacer algo de forma increíble y que logras hacer cosas que pensabas que no podías hacer. Entonces, eso es tan importante para cualquier líder, Epi, eso que acabas de mencionar y que me gustaría recalcar. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? A veces quizás nos toca en algunos momentos de la vida, no sé si te pasó a ti como en esa circunstancia, parar y decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Hay muchos incluso que están ejerciendo un ministerio solo porque no les quedaba de otra. Decían, bueno, pues me meto a esto. Sucede. O por compararse, ¿no? Empiezan a hacer cosas porque aquel hizo y le fue bien, pues yo también hago y me va a ir bien. Pero eso es sumamente delicado porque estamos hablando a líderes y queremos que les vaya bien, queremos que Dios respalde lo que están haciendo, queremos que logren llegar a la meta, como dijo Pablo que llegó. Y por eso, Eva, tenemos que examinar nuestro corazón de vez en cuando. No sé si es algo que a ti te pasa o cómo lo has manejado. Sí, bueno, yo desde el principio he tenido muy claro de que Dios, el Espíritu Santo, quiere mostrarse al mundo con un evangelio de poder como predicó Cristo.
Entonces, cuando todas las predicaciones son buenas y todo es agradable, cuando un siervo de Dios quizás no tiene el mismo ministerio que yo, y todo es agradable, pero creo que no quedamos excluidos de que el Señor pueda usarnos y que quiere usarnos a todos, al maestro, al pastor, al evangelista. Algunas veces dijeron, no, esto es para EPI, los milagros, las liberaciones. Yo no creo que sea para EPI, yo creo que es para todos. Y cuando recibimos la unción, que es el poder y la autoridad de Dios, entonces es cuando nos capacita el Señor para poder ver otras cosas que ayudan a la gente, como dijiste, amar al prójimo. Por amor al prójimo es que muchas veces nos sacrificamos con viajes y con muchas cosas, alimentación, fríos, calores, de todo. Yo he estado en todos los países y he estado pues viviendo de todo, disfrutando de la vida en Dios y también pasando momentos de dificultades que creo que todos los siervos de Dios lo pasan. No hay un siervo de Dios que solamente es pasarlo bien. Exacto. Creo que todos, a través de tribulaciones, de persecuciones, de dificultades, pues llegaremos allá, como dijo el Señor. Pero yo creo que es muy importante amar a la gente y buscar la presencia de Dios hasta llegar a este punto de lo que Él nos presta, nosotros podamos darlos a los demás. Yo no puedo liberar a alguien si no lo recibo de Dios, si no recibo esa autoridad. Por eso Jesús dijo que tomándolos aparte les dio autoridad para sanar enfermos, liberar a los atados, etc. Tenemos que recibir eso. Y a lo mejor no lo hemos recibido, como era en mi caso. Yo estuve 12 años orando por toda la gente. 12 años predicaba, hacía el llamado a la salvación, la gente venía a los pies de Cristo, maravilloso. Pero nunca jamás vi ni un solo milagro en 12 años. Así que yo insistía y todos los días predicaba y todos los días oraba. Salían demonios, pero nunca veía ningún milagro. Entonces yo creo que esa pasión de que la gente sea atendida, porque los enfermos, paralíticos, ciegos, mudos, etc., lo que necesitan es un toque de Dios y la misericordia de Dios. Y si nosotros no alcanzamos a desarrollar lo que Dios ha prometido, porque es una promesa de Dios, de que nosotros recibamos esto para poder ayudar a esta gente, realmente nos falta amor. Es cierto, es cierto. Quiero volver en un rato a algunas preguntas que tienen que ver con eso para entender también lo que eso implica, porque hay ciertas cosas que implican quizás ciertas cosas que debemos dejar de hacer o empezar a hacer en nuestra vida personal para cuidar eso, ¿no? Pero ya que mencionaste visitar tantos países y pasar diferentes cosas, ¿qué has aprendido al estar en diferentes culturas acerca de poderte comunicar en esos diferentes países? Porque hoy el evangelio es comunicación, comunicamos un mensaje. Y los que nos están viendo, muchos están comunicando, predicando, haciendo diferentes cosas, pero si queremos ser efectivos debemos aprender a conocer quién está frente a nosotros y saber cómo comunicarnos correctamente. ¿Qué has aprendido tú después de visitar más de 100 países y predicarle a diferentes personas? Bueno, se aprende de todo y mucho. Se aprende mucho. Sobre todo, yo tuve que aprender a respetar las culturas. Si no aprendes a respetar, por ejemplo, el español, siempre se ha catalogado al español como una persona non grata, vamos a decir, o se ha rechazado por todo lo que pasó en la historia del pasado, ¿no? Entonces, no podemos ir a otras culturas con altanería, con orgullo, con vanidades, sino que tienes que ir sometiéndote en amor y respetando a todo el mundo. Entonces yo recuerdo que todo el mundo siempre, en todos los países, me decían, usted no puede ser español. Digo, ¿por qué? Dice, porque usted es diferente. Usted nos trata con amor, nos trata con cariño, no nos pega palos, esto, lo otro. Pero ¿por qué le voy a pegar palos? Si es que los españoles tienen fama. Digo, es verdad. Yo tuve que aprender a amar cada cultura. Tuve que aprender a respetar cada persona, cada cultura y no ir de esa forma. Me tuve que desposeer de la parte
cultural española para poder atender. Como dice el apóstol Pablo, me he hecho a todo para ganar a todos. Entonces tenemos que hacernos a todo. Y estudiaba, ¿dónde voy a ir? A Honduras, ¿dónde voy a ir? A Colombia. Estudiaba la cultura ¿Qué está pasando? de cada país, porque aparte del comportamiento humilde cristiano, de dar cariño a la gente, aparte de eso, tienes que entender o comprender bien por qué se mueven así, por qué oran así. A mí no me gusta cuando los teólogos que tenemos españoles, que oigan mucho a teólogos españoles, hermano, ¿qué es eso de que la gente tiembla? ¿Qué es eso de que la gente se ríe? ¿Qué es eso? Y ponemos barreras en nuestra mentalidad cultural. Y es que cada persona se expresa como es. Te vas a República Dominicana y necesitan el fuego, el calorcito del espíritu. Va a estar la conga y el merengue ahí. Claro. Te vas a Europa y tienes que estar más tranquilico. Cada cultura es diferente, hay que respetar las culturas. Y entonces yo aprendí eso de que hay que respetar, de que hay que amar cada cultura. Yo me fui a África, predicando allí en África, yo que veía a todos los africanos danzando, yo uno más. Me puse la ropa de africano y ahí a saltar con todo el mundo. No soy así. Yo soy muy tranquilo, muy pausado en todas las cosas. No soy tan eufórico como otros, respetando a los eufóricos, si me están viendo. Porque yo creo que Dios está en las culturas, la forma Dios. Y entonces, pues, estoy con los africanos y estaba vestido de ropa africana y allá que me lancé yo a danzar, me caí algunos porrazos hasta que aprendí. Todos los africanos se reían, pero ya cuando lo hacía bien, todo el mundo seguía aplaudiendo. Entonces, es respetar las culturas, amar las culturas, de todo. Y conectarte con las personas en su contexto. Eso es tan importante para un buen comunicador, para alguien que quiere llevar algo a las personas. Es sumamente importante que nos aprendamos a conectar con ellos, como nos estás diciendo. En todo esto que has visto, por décadas has estado desarrollando un ministerio y has viajado a muchos lugares. Así que has visto de todo, probablemente. Y en tu perspectiva, en tu opinión, ¿cuáles son quizás uno o dos de los retos más grandes que hoy la iglesia enfrenta y que debemos estar alerta a eso? ¿Qué dirías tú? Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos es la unidad, la verdadera unidad del espíritu. Yo creo que cada pastor debe de despojarse de esa parte tan orgullosa que tenemos a veces y que queremos hacerlo todo y nos queremos comer el mundo como si fuéramos capaces de hacerlo, pero realmente el único que lo puede hacer todo es Cristo. Y nosotros somos sus colaboradores y tenemos que respetarnos uno a otro. Y la otra cosa es respetar sobre todo al mover del Espíritu de Dios. Y si no hay eso, no vamos a ver avivamientos, no vamos a ver la obra de Dios tan extraordinaria que Él manifiesta. Y entonces vamos a trabajar como llaneros solitarios y por otro lado también como gente que nos creemos que lo podemos hacer todo. Yo no puedo hacerlo todo. Yo necesito de todos los hermanos. No hay ninguno que no necesite yo. Así es. Entonces nos necesitamos todos y lo que yo no tengo lo tiene aquel o aquel y todos nos necesitamos en la obra de Dios. Entonces tenemos que aprender a que nosotros ponemos el granito de arena y entre todos hacemos una montaña. Por ejemplo, alguien me pregunta, ¿por qué hay tantos milagros en las cruzadas? Y digo, muy sencillo, porque ahí en las cruzadas cada uno trae su granito de fe. Y un granito y otro y otro y otro hacen una montaña de fe. Y ante esa montaña de fe las enfermedades caen, los demonios desaparecen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que por la fe o a través de la fe ocurrirían estas cosas. Y al unirnos todos en fe, permitimos que otros reciban su milagro, permitimos que otros reciban su liberación y lo que es más importante, la salvación. La unidad que tú estás hablando es clave. Yo soy un defensor y promotor de eso precisamente, porque ninguno lo sabe todo, ninguno lo puede todo y mientras nos mantengamos como cuerpo de Cristo
muy individualizados, cada quien queriendo hacer las cosas por nuestro lado, va a ser muy poco lo que vamos a lograr. Pero si llegamos a ese nivel de unidad, que Jesús oró por ese nivel de unidad que hubiera en nosotros, creo que podemos lograr grandes cosas. Y de alguna forma, Epi, para bien o para mal, las circunstancias difíciles que estamos viviendo en este mundo y los enemigos tan poderosos que se están levantando nos acorralan, querramos o no, a ayudarnos y estar unidos, porque nadie va a poder solo hacer mayores cosas. Así es. Así que eso es una bendición, el hecho que tengamos circunstancias difíciles, porque estamos viendo cada vez más humildad y más reconocimiento de que yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, juntos somos más fuertes, juntos somos más fuertes. Y en ese sentido quisiera preguntarte también algo en cuanto a los líderes que están sirviendo a Dios como tú, pastoreando iglesias y todo. ¿Qué les podemos decir a los que se sienten también ya agotados, cansados? Algunos dicen ya no vale la pena, o sea, por más que me esfuerce no va a cambiar nada. U otros simplemente la dinámica del ministerio, que es desgastante, ya los ha saturado y los ha cansado y quieren tirar la toalla. ¿Qué has aprendido tú para mantenerte tantos años? Probablemente también quisiste tirar la toalla en varias ocasiones, pero ¿qué aprendiste que lograste superar eso y que le quisieras aconsejar a otros que nos están viendo que se sienten que las fuerzas se les acaban? Bueno, la verdad es que muchas veces lo he pasado tan mal a nivel familiar, económico y de todo. Uno a veces lo pasa muy mal, pero ganas de tirar la toalla nunca he tenido, nunca. Yo creo que Dios no es culpable de nada malo de lo que nos pase. Dios puede permitir ciertas circunstancias que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero tirar la toalla nunca, rendirnos nunca. Si tenemos un verdadero llamado del Señor, realmente no somos de los que retrocedemos. El diablo puede venir y poner en nuestra mente, déjalo todo, no vale la pena, dedícate a esto, que muchos, pues miles y miles de pastores se retiran en el mundo entero cada semana. Claro. Y muchos ya, yo creo, hermano, que si hacen esto es que no tienen un llamado verdadero, que se han dado cuenta de que no fueron llamados a la obra, porque una cosa es estar en la iglesia y adorar, servir en cualquier área, y otra cosa es el llamado de los 5 ministerios. Si eres llamado a ser pastor o profeta o evangelista, lo que sea llamado, tienes que ser fiel al llamado. Y a veces el llamado es duro. A Pablo nunca se lo puso fácil el Señor. Desde el principio, antes de su conversión, le dijo a Ananías, ve porque instrumento me he escogido y yo le mostraré cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Nunca dijo lo bien que lo va a pasar. Exacto. Cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Y yo creo, hermanos queridos, que nosotros vamos a sufrir por la obra, pero no hay obra mejor que esta, no hay pasión más grande que esta, y aunque vengan sufrimientos porque el diablo manda a sus emisarios, a veces usa a religiosos, otras veces usa a incrédulos, lo que sea, pero nosotros somos inamovibles, nos mantenemos firmes en la fe, porque sabemos en quién hemos creído, y que fuimos llamados a aguantar y a resistir todos los golpes. No hemos sido llamados a disfrutar, aunque yo disfruto mucho. Claro. Yo disfruto mucho. Yo le he dicho mucho al diablo, si me metes en la cárcel voy a convertir a los presos. Y se lo piensa. Donde me metas, yo voy a disfrutar en Cristo Jesús. Yo creo que mucho de lo que tú estás diciendo es sumamente importante para aquellos que nos están viendo. Y yo creo que hay una palabra que es importante en todo lo que hacemos y es el balance, ¿no? El balance, es decir, incluso nuestra expresión de cómo nosotros ejercemos el ministerio, desarrollamos nuestras actividades en las iglesias y todo, siempre hay extremos. Hay unos que se van muy para acá, otros que van para acá, pero Dios casi siempre lo encontramos más en el centro. Y en cuanto a esto que hablábamos del desgaste, yo me he dado cuenta que por años hubo una tendencia extremista de que es sacrifico y dejo absolutamente todo, incluida mi esposa, hijos y todo, por el ministerio. Ministerio. Y hemos visto muchos efectos tristes y negativos de ese desbalance en el liderazgo haciendo iglesia. Pero ahora, recientemente, veo el otro desbalance,
Que ahora tenemos el desbalance donde entonces sí, yo quiero ser pastor y quiero ser iglesia, pero le dedico un ratito a esto y de ahí estoy metido en 200 cosas más. Entonces es imposible que puedas hacer el ministerio de la calidad y con la responsabilidad que se necesita si no puedes darle el enfoque, la energía y estar presente. Entonces veo que se desbalanceó, porque si bien es cierto, el mensaje es cierto de que tenemos que cuidar familia, descansar, esto y el otro, pero cuando te vas al extremo, ninguno de los dos funciona bien. Hay muchos que, la verdad, incluso a pastores, yo les he aconsejado, a lo mejor deberías más bien colaborar en un ministerio y ser un pastor asociado o servir ahí y dedicarte a las otras cosas, pero no necesariamente estar al frente de la iglesia, porque estar al frente de la iglesia requiere un esfuerzo que quizás no estás dispuesto a hacer. Porque para mí es como los first responders, como los primeros, como los bomberos, como los policías. Son labores sacrificadas que muchas veces a la hora de los problemas tienes que estar ahí. Entonces, no hay nada de malo con que no tengas que ser tú el que lo está haciendo. Lo importante es a qué Dios te llamó. Volviendo a lo que tú dijiste, Dios te llamó a eso. Si te llamó a eso, te va a dar la gracia, te va a dar la sabiduría, te va a dar lo necesario en cada etapa. y etapas distintas en el ministerio, pero no te vayas a ninguno de los extremos. No seas de los que sacrificó y dejó todo tirado, porque tampoco ese es el orden que Dios quiere, pero tampoco seas de los que entonces ahora lo tomamos esto como que si fuera un deporte, ¿no? Y fuera un hobby, porque no lo es así. El llamado y la necesidad es grande, el privilegio de servir a Dios es grande y lo debemos cuidar y lo debemos proteger. Entonces, quisiera preguntarte algo, ya vamos a ir en las últimas preguntas, pero muchos líderes jóvenes probablemente que están viendo esto no saben por dónde comenzar o por dónde decir, por dónde es que Dios quiere que yo les sirva. Me gustaría algún consejo que tú les puedas dar a ellos para que desarrollen un liderazgo saludable, bíblico y que vean el favor de Dios en lo que están haciendo. Bueno, Steve, realmente a esta pregunta hay que desarrollar muchas cosas, pero solamente matizar en algo. Yo creo que uno lo primero que tiene que hacer es descubrir a qué lo llamó Dios. Porque hay muchos que quieren ser profetas a la fuerza y quieren oír la voz de Dios y está bien que lo quieras, pero si Dios no te ha dado ese ministerio, pues no lo uses, porque el profeta no puede estar desviando a la gente de la voluntad de Dios y como muchas veces pasan, que a muchos los manda. Yo conocí a un profeta que le daba 2000 profecías en una iglesia a cada uno, 2000 profecías en total. Y a uno los mandaba para la China, a otros para España y lo pasaron más mal que nada. Ajá. Yo creo que eso es muy serio. Yo creo que uno tiene que saber a qué le llamó Dios y desarrollar el ministerio con eso. Creo que la mayoría de los ministerios viven equivocados en su llamado. Y por eso no va bien. Por eso no fluye, no hay gracia en ellos. Digo gracia de Dios, no gracia de simpático. Gracia de Dios para desarrollar un ministerio. Y uno tiene que descubrir a qué ha sido llamado. Si eres evangelista, pues eres evangelista, dedícate a desarrollar el ministerio de evangelismo. Hasta donde Dios te vaya llevando. Yo empecé predicando uno por uno y acabé predicando en las cruzadas multitudinarias. Pero fui fiel. Primero a mi ciudad, la evangelicé una por una. Después a la otra, a la de al lado, a la otra y a la otra. Y acabé evangelizando al mundo entero. A través de los medios, a través de las campañas, etcétera, etcétera. Desarrollé bien el ministerio. Ahora, si yo me hubiera empeñado en ser profeta, que muchos dicen que yo soy profeta, bueno, yo creo que más o menos recibo cosas de Dios, claro, pero no tienes por qué enfatizar en algo que yo no lo veo totalmente claro, porque me puedo equivocar y equivocar a otras personas. Entonces, yo voy a desarrollar lo que realmente he desarrollado en mi vida, que es el apostólico, fundamentar iglesias, formar pastores, etcétera, etcétera, y evangelismo. Siempre. El apóstol Pablo hacía esas dos cosas, sobre todo, que fundamentaba obras cuando fue llamado a la obra misionera, y la otra es evangelizar. Evangelizaba mucho por donde quiera que iba. Entonces, cada uno debe de saber a qué fue llamado, porque si no fue llamado se va a cansar, va
a tirar la toalla, vas a decir, esto no es lo mío, pero ya has desgastado tu vida, tu familia, has desgastado muchas cosas. Yo he visto personas que a la fuerza quieren que lo reconozcan, que tiene ese ministerio. Si nadie tiene que reconocer tanto, cuando se ve, al final la gente te reconoce. La gente dice, este era un evangelista, era un profeta, etcétera, etcétera. Se hace evidente, sí. Y la unción de Dios, de la que hemos hablado y mencionado, la unción de Dios es esa capacidad que Dios da para hacer su voluntad en ti. No la unción no la compras, no la fuerzas. No la vendes. No la vendes. Es un regalo de Dios. Es una capacidad que no está en mí, que Dios me da para hacer lo que Él desea hacer. Y ahí es donde, si queremos ver el favor de Dios en lo que hacemos, es tan importante que descubramos qué es lo que Dios nos quiere hacer, porque Él está comprometido con su visión, no con la tuya personal, no con tus deseos. Yo aprendí eso en algún momento de mi vida. Yo tenía muchos deseos, pero en el momento que alineé mis deseos a lo que Él deseaba de mí y me puse y digo, ok, entonces yo me pongo aquí bajo la sombra de lo que Él quiere, claro. Ahí empiezas tú a ver el favor de Dios. Y no es que todo va a ser fácil, pero vas viendo su respaldo aún en medio de las circunstancias difíciles. Y para terminar, y porque sé que tu ministerio es caracterizado por manifestaciones poderosas de la unción de Dios en un lugar, me gustaría que nos des algún principio o alguna clave para aquellos que nos están viendo, para que mantengamos esa unción de Dios en lo que estamos haciendo, para que ese fuego se mantenga encendido y nos aseguremos de estar haciendo lo que Dios quiera para que podamos ver su unción y su favor en lo que hacemos. Sí, bueno, la palabra clave es fidelidad. Cuando recibimos algo de Dios, yo siempre le llamo un préstamo de Dios. La unción es prestada por Dios. No es un don, que tampoco sería un regalo de Dios para mí. Es un préstamo para servirle aquí en la tierra. Como Elías, que cuando subió con el manto, lo tuvo que soltar, porque ¿para qué quieres el manto ungido allá? Entonces, tenemos que, para usar lo que Dios te da, tienes que ser fiel a Dios, por encima de todas las cosas. Luego, en esa fidelidad entra todo. Fiel a tu esposa, a tus hijos, fiel al ministerio, fiel al llamado, fiel a la oración, fiel a la dedicación, fiel a la obediencia. Cuando Dios me dice, vete a tal país, yo ni me lo pienso, yo obedezco enseguida. Y cuando salgo de camino, viene sobre mí una unción tan fuerte que yo ya sé lo que Dios va a hacer, etcétera, etcétera. Todo es en base a la fidelidad con el Señor. Porque cuando eres fiel a Dios, Dios empieza a engranar todas las piezas y empezamos a funcionar bien. Excelente. Gracias por todos esos consejos. Podríamos pasar horas hablando, pero sé que cada una de estas cosas va a ser valiosa para alguien que nos está viendo. Así que antes de terminar, tenemos una dinámica especial. Quédense con nosotros que ahora vamos a ver de qué se trata. Ahora vamos a despedir este episodio de A Toda Luz con una dinámica muy especial que llamamos Reflexiones a Toda Luz. Y tengo aquí dos reflexiones, dos frases que quiero compartir con nuestro invitado especial esta vez, con Epi Limiñana. Y son dos frases acá que tú no has escuchado, te las voy a mencionar, a ver qué es lo que viene a tu mente y qué responderías o cuál es tu reacción a esto que te voy a comentar o preguntar. Y que podamos de esta forma bendecir a los que nos están viendo. Lo primero que te comento es, el objetivo de Satanás es tu mente y sus mentiras son sus armas. Así que llena tu mente con la palabra de Dios. ¿Qué dirías sobre eso? Buenísimo. Realmente la palabra de Dios, cuanto más nosotros nos instruimos por la palabra, nuestra mente se llena de la palabra y la mejor manera de contestarle al diablo es con la palabra. Por eso Jesús le dijo, escrito está, escrito está. Y hay gente que se cree que se va a cargar al diablo pegándole mamporros espiritualmente y reprendiendo y gritando, pero es con la palabra en que lo vencemos. Y la única forma de conocer lo que es falso es conocer lo verdadero. Exactamente. Hay gente que dice, ¿cómo sé si es de Dios o no? Tienes que conocer lo que dice Dios. Al conocer lo que dice Dios vas a incluso a distinguir cuando algo es la voz de Dios o es la voz de Satanás. Exactamente. Siempre se parece mucho las enseñanzas que el diablo dice, porque él se acopla a la palabra también. Pero para cada momento, para cada tiempo,
tiene que haber una respuesta. Por eso Jesús le contestaba a lo que decía bíblicamente el diablo, pues se conoce la Biblia de memoria. Exacto. Hasta Levítico se conoce, todos los nombres. Pero yo creo, hermano, que realmente nosotros tenemos que llenar nuestra mente de la palabra, estar nuestra mente ocupada en las enseñanzas de la palabra. Entonces le podemos responder al enemigo con la palabra para ese momento. Exacto, buenísimo. Muy bien, tengo aquí otra. Mira lo que dice esta reflexión. No dejes que tu frustración con el cuerpo de Cristo o con las decepciones arruinen tu adoración a Dios. Así es. ¿Qué piensas de eso? Por encima de todo, yo he decidido seguir a Cristo, como dice la canción, seguir a Cristo. Y entonces mi deseo es siempre adorarle a Él, pase lo que pase, vengan las adversidades que vengan. Siempre, siempre estoy decidido, aunque esté enfermo, que he enfermado muchas veces, aunque Dios haga milagros conmigo, muchas veces oro por dientes y aparecen dientes, y a mí me faltan 4. Esto no lo digan a nadie. No, nadie se ha dado cuenta, nadie escuchó esto. Nadie. Pero aún a pesar de las adversidades, en cuanto a la reflexión, yo creo que siempre debemos de mantener ese espíritu de adoración, pase lo que pase, venga lo que venga. Y siempre tendremos decepciones, somos todos imperfectos, nadie es perfecto, por eso es que nuestra mirada permanentemente debe estar en Cristo. Así es. Y los demás tenernos misericordia y tolerancia porque vamos a fallar. Así que no se desanimen por eso, a adorar a Dios en medio de todo. Bueno, estas son 2 reflexiones que tenemos y con eso concluimos. Epi, ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Gracias por compartir de tu corazón y de lo que has aprendido. Y nosotros a ustedes les damos gracias por acompañarnos en A Toda Luz. Recuerden que pueden encontrar nuestro siguiente episodio aquí mismo en Daystar en español o en el canal de YouTube de Daystar y por supuesto en todas las plataformas de podcast. Yo les invito a que se suscriban a este canal y en las redes sociales de Daystar Español nos dejen comentarios sobre este episodio y así en los próximos episodios vamos a poder responder sus preguntas si las tienen o responder a sus comentarios. Así que gracias por estar con nosotros y usen el hashtag A Toda Luz si nos dejan su comentario en las redes sociales. Así nosotros les vamos a responder. Esto fue todo. Esto es A Toda Luz y nos vemos en el próximo episodio. Amén. Bendiciones. Muchas gracias.